Norte. Gracias por estar aquí. Yo lo continúe bendiciendo. Vamos a dar inicio a la palabra que Dios tiene para esta noche. Y el título de esta palabra que tengo es la oración efectiva. La oración efectiva. Y es ese momento, como mencionaba hace un rato, que decía que hay algo en la oración. Pero no puede ser que solamente lo creamos en el momento en el que tenemos los ojos cerrados. Y cuando abrimos los ojos llega la situación y no la tenemos ahí lo que oramos en ese momento. Entonces, la oración efectiva es la que tiene que prevalecer, no simplemente la oración de nuestro corazón. Y no quiero adelantarme, pero va a depender mucho de la voluntad de Dios y de su palabra en el momento que nosotros vamos a orar. Se han predicado palabras muy poderosas este miércoles, jueves y viernes con el pastor Joel, con Ángel aquí en el norte, con mamá en la central. Y si no la he escuchado, le invito a que la escuche, porque nos van a ayudar a vivir una vida de oración más efectiva. Natalie, ¿listo? Y ese es el motivo por el cual el inicio de esta noche comenzamos con el título de una oración efectiva. En el momento en el que Moisés alzaba sus manos, el pueblo de Israel vencía y prevalecía, o tenía la victoria en esa batalla. Pero se cansaba y bajaba las manos y algo pasaba. Empezaban a perder. Entonces, analice un poco esa situación. Si yo alzo mis manos en la oración voy a tener victoria. Pero si me canso y las bajo, no voy a tener la victoria. Entonces hay algo allí. Hay algo allí que usted tiene que entender. Que en todo momento su oración tiene que ser con un corazón abierto. Con un corazón en fe. Hay momentos que no queremos orar, hay momentos que nuestra humanidad prevalece, nuestra carne prevalece y no queremos orar. No oramos efectivamente. Pero eso también nos enseña algo. No solamente tenemos un privilegio demasiado grande, que es que por medio de la oración y la sangre de Cristo podemos entrar a la presencia de Dios, del Creador de todo, de nuestro Creador. Y no simplemente es entender que orar es para entrar y pedir y salir y ya. O sea, la oración es conectarnos con el Padre, estar en su presencia, estar allí con Él. No simplemente para pedir. Ciertamente tenemos necesidades aquí en la tierra. Todos tenemos necesidades y tenemos anhelos y tenemos propósitos y queremos cumplir cosas que tenemos en nuestro corazón. Pero es conforme a la voluntad de Dios. Es conforme a su voluntad. Y qué lindo. Me imagino que qué lindo sería viéndolo desde la vista del Padre, que tú entres a su presencia simplemente porque quieres estar con Él, no porque quieres pedir algo. Dios se debe sentir feliz simplemente porque tú estás allí. Así que en ese momento en el que tú cierras tus ojos y oras y no sabes qué decir, en esos momentos que no te da para orar, simplemente está con Él. Está con Él. Y no pidas nada, está en su presencia, conectado con Él. Y esa parte te va a ayudar también, esa es parte de la oración, esa es parte de la comunión y de vivir una vida espiritual, una vida en santidad, estar con quien debes estar, que es el Padre Celestial. Amén. Y ya Dios tiene la victoria, pero nosotros tenemos que accionar. Dios ya nos dio la victoria. En el momento en que Moisés alzaba sus manos, la victoria estaba a la vista. Era por medio de la oración, por medio de la acción que él hacía. Entonces, la oración va de la mano con una acción. Entonces, tienes que accionar en base a lo que estás orando, en base a lo que estás pidiendo, en base a lo que Dios te da en su palabra. Eso es lo que, saliendo de la oración, en ese tiempo de tu oración y de tu intimidad con Dios, va a ser efectivo en el resto de tu día, en tu vida, en todas las situaciones que vengan. Vas a obtener esa victoria. ¿Por qué digo esto? Porque si tú aceptaste a Cristo como tu Señor, lo recibiste en tu vida,
el siguiente paso para tener una vida conectada con Dios es por medio de la oración y su sangre, a través del Espíritu Santo. Y si tú piensas de que Dios, tú crees en Dios y que hasta ahí basta, créeme que hasta ahí no es. Porque Santiago 2.19, si lo ponen en pantalla, no lo voy a leer, quiero que lo lean. Santiago 2.19. Y no basta con simplemente creer en Dios. Yo creo en Dios y listo. No es suficiente. Hay algo más que hay que hacer. Porque ahí en el mundo donde tú estás, donde tú piensas de que tener un trabajo, tener una novia, tener un carro, crees que eso es suficiente, siempre va a haber un vacío que llenar. Siempre va a haber un carro que querer, simplemente que se transforma en otra cosa, ya sea carro, plata, humildemente zapatillas, humildemente vestir. Entonces todo es lo mismo, simplemente que cambia el concepto, forma y es lo mismo. Pero siempre vas a querer buscar algo más. Y tienes que entender que ese más es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús que por medio de su sangre dio la vida por ti porque te ama. Y en el momento en que tú veas eso y lo aceptes y lo recibas a Él en tu vida, entendiendo de que hay algo más para ti, porque no es casualidad que estés aquí, no es para tener una zapatilla, para tener un carro y tener una casa que estás aquí. Ese propósito simplemente te lo va a dar Dios, ni siquiera la persona que se pare frente de ti. ¿Y cómo vas a entender y escuchar y aprender ese propósito? Es por medio de la oración, conectándote con tu Padre, hablando con tu Padre. Por eso me refiero en este momento a la oración. Primeramente, es recibir a Cristo en tu vida. Y ahí está Santiago 2.19, si lo tienen en pantalla y lo pueden ver. No es simplemente creer en Dios. No es simplemente creer en Él. Es qué fue lo que Él hizo para poder creer en Él y entenderlo. Y eso está por medio de su palabra. Y en la oración hay que orar por medio de su palabra, porque ahí es donde está la respuesta, ahí es donde está la clave. Cuando vas a orar, no vengas a pedir cosas que tú quieres. Primero entiende qué propósito tiene Dios para contigo, qué tú necesitas hacer primero. Y hay muchas cosas que tenemos que hacer antes de pedir. Hay muchas cosas que tenemos que enmendar, que corregir. Somos como una columna llena de orificios, con ladrillos mal puestos. Hasta ahora, hasta donde has llegado, ya sea que tengas 15, 16, 17, 18, 20 o la edad que tengas que me estés escuchando. Así seas pastor, créeme que hay cosas en la vida que tenemos que soltar. Porque justo no hay uno en la tierra. Entonces, hay que ser humildes y aceptarlo y entenderlo. Que hay cosas que tenemos que soltar, hay cosas que tenemos que mejorar. Y solo Dios la puede hacer por medio de Cristo Jesús. Solo podemos tener acceso a Dios, a nuestro Padre, a nuestro Creador, por medio de Cristo. Por eso no es simplemente saber que yo creo en Dios y sé que Dios es real y acudir a Él cuando yo digo, Dios ayúdame o Dios necesito. Cuando tú haces un Dios necesito que me salga esto y te sale, tienes que entender que es la misericordia de Dios, la cobertura que tienes como hijo que aún no has visto que eres hijo de Él. Eres hijo de Dios, pero vas a ser hijo de Dios en el momento que tú recibas a Cristo y lo aceptes, lo recibas en tu vida. Por medio de Cristo es que puedes acceder al Padre. Y si hay algo que te va a salir bien, que te va saliendo, que tú en el momento que tú dices, Padre, Dios, ayúdame con esto, que necesito esto. Diosito, ayúdame. Ay, que Dios me ayude. Y tienes eso se llama convicción y creer en lo que estás diciendo en ese momento. Pero eso se llama fe. Solo que la estás operando de una manera, no con el conocimiento vasto. Pero entiende que si Dios lo hace, es para que entiendas de que Él es real. De que acudas a Él en todo momento y que vivas para Él. Entender de que Dios puede que lo hagas 2, 3 veces. No sé, el Dios en su misericordia va a decir que lo hagas hasta 80,000 veces. Pero si ahorita estás escuchando esto, que la siguiente oración no sea de esta forma. Dios,
Padre, estoy enfermo. Padre, no tengo plata. Ayúdame. Y ¡boom! Te salió un trabajo. Y ¡pum! Se quitó la enfermedad. Está bien. Y ya, te olvidaste de Dios. No debería ser así, porque va a venir la otra cosa y vas a venir Dios no sé qué, no sé qué. Dios no sé qué, no sé qué. En el momento que tú entiendes de que Dios hizo algo por ti, búscalo a Él y entiende quién es Él, entiende quién es su Hijo. Lee su palabra, aprende de ella. Y ya cuando, en el momento que se presente una situación, tú no vas a venir así, Dios, necesito, Dios, ayúdame, no. Ya tú vas a entender de que Dios, Cristo y el Espíritu Santo están contigo. Y ya tú no vas a volverte hacia acá, sino que vas a decir, pobreza fuera, enfermedad fuera. Todo lo que no viene de parte de Dios se va. Porque Dios, el Espíritu Santo y Cristo está conmigo. Y eso es una oración efectiva. Y tienes que aprenderlo, tienes que conocerlo. Pero no basta con simplemente decir, creo en Dios. Es algo más. Y créeme que tu vida va a ser efectiva en todos los aspectos que tengas que vivir. En todos los aspectos y los propósitos que Dios tenga para contigo. Así estés fuera de la iglesia o así estés dentro de la iglesia. Ese es otro concepto que tienes que entender, que más adelante, si Dios el Espíritu Santo da la oportunidad de que tienes que estar en la iglesia, tienes que buscar y estar en la casa de Dios, buscar más de Él. Ahí donde entendiste y recibiste a Cristo tienes que congregarte, pero ese es otro momento y otra historia. Amén. Como mencionaba, ya Dios te dio la victoria en todo, pero tenemos que accionar. Y algo sucede cuando tú oras, cuando accionas. O sea, accionar viene del verbo que es acción. El verbo es Cristo. Está escrito. El verbo es Cristo y el verbo es acción. Accionó, Cristo accionó. Se despojó de su gloria y conocemos ya lo que hizo. Bajó a la tierra, vivió una vida santa, una vida consagrada, murió por ti, por mí y está a la diestra del Padre intercediendo por ti, por mí. Accionó. Entonces nosotros en el momento de que oramos y le pedimos a Dios, porque básicamente el 90% de nuestras oraciones es pedir, clamar, tenemos que vivir esa vida en acción en base a esa oración. Si se presenta una situación, ya tenemos que tener la respuesta. Y se nos hace un poco difícil a veces. Entendemos eso. Pero tenemos entonces que reconocer eso y reforzar y mejorar. Acudir más a la palabra de Dios. En tu momento de intimidad, pedirle a Dios por eso. Soltar lo que tenemos que soltar. En el momento en que seguimos leyendo la palabra, vamos a entrar a su presencia, entendiendo que por medio de la sangre de Cristo nosotros fuimos sanados, somos salvos, tenemos libertad, tenemos prosperidad, tenemos todo, porque dice la palabra que Jehová es mi pastor y nada me faltará. De que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y son cosas que ven a diario, que se ven hasta en letreros, pero no lo aplicamos en nuestra vida. Y hay muchas palabras de Dios allí que tú puedes, en el momento en el que la haces efectiva, no solo leerla, sino hacerla efectiva en el momento en el que se presenta la aflicción, en el momento en que se presenta la prueba, en el momento donde donde se asoma el pecado. Ahí hay cada respuesta. Dios es fiel. Y siempre te va a dar una salida en la tentación, en la aflicción y en la adversidad y en todo. Pero va a depender de ti, de tu acción. Es a eso que me refiero, de que el verbo es acción. Y si nosotros no accionamos en lo que oramos, no vamos a ser efectivos, no vamos a tener una oración efectiva. Y vamos a tener la cobertura y vamos a estar con Dios y con Jesús, está bien. Pero hay algo más. Hay algo más. Y es lo que vengo a decirte esta noche, hay algo más y tenemos que buscar ese algo más por medio de Cristo Jesús, buscando su rostro, buscando su presencia, humillándonos, entendiendo que el mundo no gira alrededor de nosotros, entendiendo que tenemos que ser humildes. Y eso lo vas a encontrar en el momento en que tú escudriñas la palabra de Dios, que tú leas y entiendas por medio del Espíritu Santo las cosas que hay allí, las vidas que vivieron allí, lo que pasaron y cómo tuvieron la victoria. Por medio de el Rey de Reyes, el Señor de Señores, por el Espíritu Santo, por Jesucristo. Es por medio de eso, accionar. ¿Accionar en qué? En leer su palabra, en leer la palabra, en orar, en buscar su rostro. Darle la oportunidad a Dios
La palabra tiene un orden, la palabra de Dios, que somos espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Pero si no tenemos a Dios, somos cuerpo, alma y ni siquiera tenemos el espíritu activado, está dormido y está por ahí. Ni siquiera sabemos que existe. Pero no tenemos culpa de ello, está bien. Pero en el momento que estás escuchando esto, y si tienes la oportunidad de demostrárselo a otra persona, díselo. No regañado, no sabiendo de que te la sabes todas, con humildad. Porque al final somos espíritu, alma y cuerpo. Si ya viviste tu vida dándole el primer lugar al cuerpo y no te funcionó, entonces entiende cuál es el orden y dale la oportunidad a tu Creador, a quien te hizo. Y dale primeramente lugar a tu espíritu. Comienza a alimentar tu espíritu. Comienza a que tu espíritu despierte, que abra sus ojos, que abra sus oídos. Espiritualmente somos unos bebés. Porque ese aspecto y esa parte de nuestra vida no la hemos cultivado, no la hemos reforzado. Y inclusive la gente que está en la iglesia sigue siendo igual. Los que vienen a la iglesia son personas que necesitan de Dios, lo entienden. Así que si te acercas a la iglesia, no creas que van a encontrar ángeles por todos lados y personas con alas. Es un proceso que cada persona está pasando también. Así como tú tienes necesidades, así como tú tienes problemas y acudes a tu Padre, todos acuden al Padre. Y tienes que tener esa humildad para entenderlo. Por si recibes algo o escuchas algo que no te parece que es correcto, está bien, pero no te apartes de ese lugar. Porque al final lo que tú estás buscando es a Dios, no al hombre, no a la mujer, no está buscando una novia, no está buscando tocar un instrumento, cantar. Tú estás buscando a Dios porque tú necesitas de Él, al igual que todos los que están en una iglesia. Y todos tienen ciertas cosas que soltar. Tal vez tu vecino, la persona al lado tiene que soltar algo diferente a ti, pero igual tenemos que soltar algo. Tanto tú como yo tenemos que soltar y seguir soltando. Y eso es lo que tenemos que sacar de nuestra mente, sacar ese concepto. Y créeme que vamos a crecer juntos y vamos a vivir una vida agradable delante de Él. Porque si Él te dice, ama a tu Dios pero sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, vas a entender eso. Amén. El verbo es la acción. ¿Cómo vamos a llegar por medio de la sangre de Cristo a recibir en nuestras vidas y luego por medio de la oración? Porque tres son los que dan testimonio en la tierra. Y la palabra dice que hay tres que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu Santo, la sangre y el agua. Y en ambos está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía. La palabra dice que por haber creído y por haber oído fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona más importante en este lugar. La persona más importante porque es la que nos da la palabra. Porque es por medio de Él que sale la palabra. No es por medio de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, lo que tenemos en nuestra mente. Es el Espíritu Santo el que está aquí en este lugar. Es el que tú sientes cuando tú recibes esa palabra. Es el Espíritu Santo que le habla a tu espíritu. Y es por medio del Espíritu Santo que suceden las cosas en este momento. Amén. Y volviendo al tema de la oración. La oración es la palabra que hace que lo sobrenatural se convierta en natural. Es por medio de ella que en la tierra se hace como en el cielo. Nada sucederá si la palabra no sale de nuestra boca, si no la declaramos. En Génesis, que es el primer libro, dice: y dijo Dios. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. El creador de todo dijo, habló, salió. Hay muchas cosas que tenemos en nuestra mente y muchas cosas que tenemos en nuestro interior, pero tienen que salir. Tenemos que hablar, tenemos que soltarlas. Tenemos que soltar la palabra. Tenemos que hablar. Basta de ser contenedores, de recibir, 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 recibir. Si Cristo no vino a recibir, Cristo vino a dar. Entonces va a llegar un momento en el que ya no tiene que haber algo en ti, de que tienes que dar, tienes que soltar. No solo es recibir para ti, no solo es estar bien tú en el sentido espiritual. La oración se vuelve efectiva cuando crees lo que estás diciendo, cuando tienes fe. La oración es el diálogo
entre Dios y el hombre y la mujer. Fuimos creados para glorificar a Dios, para darle gloria y honra. Para eso fuimos creados, para darle gloria a Él. Y ahí es donde entra la palabra que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Búscalo a Él primero, para darle gloria, para darle honra, para estar en su presencia, conectado con Él, para entender tu propósito, para darle vida a esa cruz, a esa corona, a esos látigos, a esos clavos, a ese madero, a darle vida a eso en tu vida. Y entonces todas las demás cosas serán añadidas. Las demás cosas serán añadidas en base a lo que tú tengas a tu necesidad, porque no es lo que quieres, es lo que necesitas, conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que tú quieres o lo que tus padres quieren. Es conforme a lo que Dios quiere para con tu vida. Todos somos hijos de Dios y Dios no hace acepción de personas. Hay que ser humilde para entender de que como Dios me ama a mí, también ama a mi padre, también ama a mi madre, también ama a mis hermanos, a mis abuelos, a mis tíos. También los ama a ellos. También ama al vecino, a la vecina. Ama a esa persona que tú ves en la calle, también la ama. Hay personas que están en la calle que conocieron y saben de Dios. Pero hay algo sobrenatural, hay algo que escapa de nuestra vista, que no vemos, que actúa tanto en contra como a favor de nosotros. Y nosotros tenemos que estar en lo que actúa a favor de nosotros, porque en el momento en que nos despegamos de eso, vamos a darle carta abierta a lo que está en contra de nosotros. Y entonces eso va a prevalecer. Entiende de que las cosas que no son de Dios, lo que no viene de Dios, no funciona, no es efectivo en el momento que tú prevaleces y permaneces en Dios. Es solo una influencia para ver si tú te desvías. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el diablo es real, que existe y que apartado de Dios Él tiene poder sobre ti. Pero si tú estás con Dios, Él va a tirar influencias. Él está vencido porque Cristo lo venció en la cruz. Cristo lo venció en 3 ocasiones, en el desierto, en la cruz y en el infierno. 3 veces lo venció. ¿Y dónde está eso? Está en la Biblia. Cuando tengas la oportunidad de buscarlo y leerlo, aplícalo en tu vida. Y en el momento que venga la adversidad, aplícalo, entiéndelo y vívelo. Entonces, en el momento en el que tú estás fuera de Dios, se dice en el mundo, el enemigo tiene su poder sobre ti. Pero cuando tú estás con Dios, Él va a tratar de influenciarte para ver si tú caes. Él no tiene poder sobre ti porque tú eres un hijo de Dios, porque recibiste a Cristo y Cristo está contigo y la sangre te cubre. Pero tienes que entenderlo y tienes que aceptarlo. Tienes que aceptar esa palabra y tienes que vivirla. Si no la vives, no vas a ser efectivo. Si no la vives, vas a entrar una vida sin rumbo. Vas a ser una persona infeliz. Vas a ser una persona amargada. Vas a ser una persona sin paz. Y si conoces personas así, ya sabes el porqué, el motivo de eso. Pero puede ser el agente de cambio. Puede ser la diferencia. Porque somos llamados a ser luz y a ser sal. Por medio de la palabra. La palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Analízala un momento. Si está todo oscuro, porque estamos en oscuridad cuando no estamos con Cristo, y se enciende una lámpara y alumbra todo a mis pies, eso es lo que dice la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. En el momento en el que yo leo tu palabra, en el momento que yo escudriño tu palabra y busco de ti con esa hambre y con esa sed de saber quién eres, de quién eres y quién me vas a dar, de quién eres tú, de por qué yo, ahí se va a encender esa lámpara. En el momento que tú abras la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra. Y esa lámpara, esa palabra va a ser como un reflejo a quién tú eres y cómo tú eres. Y te vas a examinar, te vas a hacer una radiografía y ver qué cosas tienes que mejorar, qué cosas tienes que soltar, qué cosas son tuyas, qué cosas te pertenecen a ti. Eso es lo que va a hacer la palabra. Por eso ilumina tus pies. Y en el momento que una lámpara que está arriba ilumina tus pies, vas a verte a ti en la oscuridad. Y vas a examinarte. Y sigue el versículo y dice, lumbrera mi camino. Es entonces que primero que si te alumbra a ti, tú puedes avanzar. Y en ese camino te vas a encontrar personas que aún esa lámpara no está encendida.
O que aún están con la lámpara encendida, pero su camino no está iluminado. Y ese es el proceso que cada uno tiene, es normal. Pero hay personas en las que puede estar la lámpara apagada y tú puedes ayudarlo a encenderla. Hay personas que tienen la lámpara encendida, pero su camino no está iluminado y tú los puedes ayudar estando con él. No sé si me capta. Y como mencionaba, estamos en esta tierra sí, pero no solo estamos aquí para pasar el tiempo, un tiempo de 80 o 100 años, independientemente de cuánto tiempo vivamos, es la voluntad de Dios. Unos no llegan ni a 30, algunos no llegan a ese tiempo, pero no tenemos como objetivo principal trabajar, tener un auto, tener una novia, un novio, tener afán por buscar dinero o cosas materiales. Estamos en esta tierra para que el nombre de Dios sea exaltado y glorificado por medio de su Hijo Jesucristo. Eso es lo primero. No vivir conforme a lo que nosotros queremos. Es un error pensar de esta forma, pero también entender de que no somos un accidente, no eres un accidente. Entiende que no es casualidad, no es casualidad nada. Nada existe por casualidad, todo es conforme al propósito de Dios. Y entiende de que en el momento que tú estás fuera de Dios existe una cobertura. ¿Por qué existe una cobertura? Porque Dios es fiel y porque Dios amó al mundo y no hace acepción de personas. De tal manera amó Dios al mundo, no solamente amó a África o a Asia, al mundo. Entonces, si te ama, tienes una cobertura, pero tienes que entenderla, de que esa cobertura tiene un límite. Donde cuando termina la cobertura, ya tú tienes que tener una armadura, que es la armadura de Dios por medio de su palabra, que la vas a buscar y la vas a entender. Y ya no simplemente vivir por la cobertura, sino con la armadura que Dios te dio. Amén. Todos somos hijos por aquel que nos amó. Él no hace acepción de personas. Puedes tener lo que quieras tener, pero siempre vas a sentir algo que te falte. Y es lo que estás buscando de la manera que piensas, pero no es correcto. Y es por medio de la oración, de la forma en que reconozcas que tienes que dirigirte al Padre Celestial para que tus sendas sean las correctas, para que tu camino sea abierto delante de tus ojos y poder llegar al propósito que tienes establecido por Él, teniendo a Cristo Jesús en tu vida, porque no es por nuestros medios, sino por medio de Cristo. Juan 14:6 dice esto. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre y Él está allí porque Él vive. Es cierto, fue crucificado y murió, pero resucitó y está vivo y está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Y por eso nadie va al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. Todo el mundo quiere que sus oraciones sean eficaces y efectivas. Tanto así que cuando nos enfocamos en los resultados de lo que pedimos en nuestra oración, perdemos de vista este privilegio que es estar con Él, que es estar en la oración. Olvidamos ese privilegio de llegar a Él y hablar con el Creador, de estar ahí en su presencia. No es pedir y irse. No es: Padre, quiero esto. Vengo delante de ti, Padre, porque tengo necesidades, porque quiero una casa, porque quiero que se arregle esta situación, porque quiero dinero y me voy. Ya. No es esa la oración efectiva. Es estar en su presencia, conectado con Él, amándolo como Él te amó, dándole con humildad todo lo que tú tienes, porque Él lo tiene todo. Él fue el que te creó a ti. Pero con humildad, abriéndole tu corazón, entregándole tu corazón, entregándote a Él completamente. Entendiendo, Isamar comentó el servicio pasado: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿Quién subirá a su presencia? ¿Quién estará en Él? La palabra dice que los limpios de mano y puros de corazón, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Que esa es la sangre que te limpia las manos y te purifica el corazón. Entonces, ¿quién estará en el monte santo? Yo quiero estar en ese monte santo, pero tengo que recibir a Cristo Jesús.
Tengo que limpiar mis manos, tengo que examinarme, tengo que leer su palabra. Que la palabra sea lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Cristo ya subió ese monte. Él está allá arriba. Entienda la dificultad de subir un monte. Imagínese el monte más empinado que existe. Porque no es fácil subir a la presencia de Dios, inclusive en el momento personas que están en la iglesia, que dicen tener a Cristo y no tienen una vida real, una conexión real con Cristo. Entonces imagínense lo difícil que es, y ya Cristo subió ese monte. Y esa senda está trazada para nosotros, ese camino ya está listo para llegar allí. Y es por medio de su sangre. Esa sangre fue la que abrió el camino. Y está ese camino en todo el trecho. Y nosotros simplemente tenemos que seguir esa sangre. Seguir esa sangre. Y llegaremos a ese monte alto. Y estaremos en su presencia. Y en el momento en que vamos subiendo ese monte, por medio de esa sangre, vamos limpiando nuestras manos, purificando nuestro corazón. Igual cargando nuestra cruz. Porque la palabra dice, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame cada día. Síguelo en ese monte, síguelo hacia ese monte santo, sigue ese sendero que Él trazó, porque Él es el camino, sigue ese camino. Y si tienes que subir al monte, entiende que es difícil. Va a haber momentos en que no vas a tener aire, va a tener momentos en que tienes que descansar, que hacer una parada, que te vas a quedar sin aire. Esas son todas las dificultades que vas a tener en tu vida. Pero entiende de que ya Cristo venció. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo vencí al mundo. Lo primero que tenemos que entender acerca de la oración efectiva es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo tuvo que sufrir y morir en la cruz para hacer posible que nos acerquemos al trono de la gracia para adorar y orar. Vamos a Hebreos 10, del 19 al 25. Hebreos 10, del 19 al 25. Voy a leerlo con ustedes. Hebreos 10, del 19 al 25. Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿quién subirá al monte santo? Los limpios de mano y puros de corazón. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, a ese monte, por la sangre de Cristo Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lavados los cuerpos con agua pura. 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, la sangre y el agua. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que se acerca el día. Está clarito. Y pasemos a Salmo 24, de 3 al 6. Salmo 24, del 3 al 6, que es lo que le mencionaba en antes. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Los limpios de mano y puros de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová. Vamos a repetir eso, desde el 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puros de corazón. Estando en su presencia, yo siento que no hay tiempo para pedir. Estando ahí, no hay tiempo para pedir. Es estar en su presencia
y no más, que Él haga como Él quiera. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, para mí cosas vanas es todo lo que está en esta tierra. Vanidad de vanidades, dice Isamar. Todo es vanidad, que está por medio de su palabra. ¿Le gusta esa frase? Vanidad de vanidades. Entonces, para mí todo lo que está fuera de Dios y su presencia es vanidad. Entonces aquí me dice, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas, o sea, estando en su presencia, no llevemos cosas vanas. Amén. Ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Oh Dios de Jacob. Eso tiene su significado. Lo veremos conforme al Espíritu Santo en otra ocasión. La Biblia ofrece una gran cantidad de orientación sobre cómo podemos profundizar nuestra comunicación con el Padre. Esa oración efectiva tiene que ver más con el que hace las oraciones que el cómo orar. Voy a repetir eso. La oración efectiva tiene que ver más con el que hace las oraciones que el cómo orar. Vamos a Santiago 5, del 16 al 17. Santiago 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Ahí está, no solamente orar por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El 17 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Eso me dice de que si Elías puede, yo puedo. Si Elías puede, yo puedo. Porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob también es mi Dios. El Dios de la Biblia que está allí cuando lees es mi Dios, es tu Dios también. Y si Elías, un hombre sujeto a pasiones, igual a ti y a mí, como dice la palabra, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y dice el 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hay un versículo que dice que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí está, por medio de la oración, una oración eficaz. Esa lluvia, tú puedes cerrar los cielos y puedes abrir los cielos. Pero depende de tu oración, que sea efectiva. Y no lo veas como inalcanzable. No es inalcanzable, porque un hombre como Elías lo hizo. Y era un ser humano. Y tú y yo somos un ser humano. Y tenemos a Cristo. En ese momento Elías tenía la obediencia y a Dios. Nosotros tenemos a Cristo Jesús. Tenemos al Espíritu Santo y al Padre. ¿Qué más queremos? Tenemos todo. Tenemos todo. Amén. Primera de Pedro 3:12. Vamos a Primera de Pedro 3:12. Vamos a ver qué nos dice Pedro. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. No sé si se han percatado de esta palabra que está entre todas las cosas que se han mencionado. Limpios, puros, justos.
porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Qué es ser justo? ¿Qué es ser justo? En su oración de esta noche, si ora de noche, consúltele a Dios, ¿qué es ser justo? Para que tus oídos estén atentos a lo que yo te digo, para que tus ojos estén puestos sobre mí. Porque aquí me dice tu palabra, porque los ojos tuyos están sobre los justos y tus oídos atentos a sus oraciones. Y yo quiero ser justo. Enséñame a ser justo. Y escudriña en su palabra cómo puedes ser justo para que tus oraciones sean escuchadas. Amén. Hay muchos ejemplos en la Biblia de oraciones eficaces, como la de Daniel. Isamar mencionaba de Daniel la semana pasada, de que cómo estuvo en el foso de los leones y vino un ángel y cerró la boca del león. Eso sucedió por medio de la oración eficaz, una oración eficiente, una oración efectiva, en su comunión con Dios, en su intimidad con Dios. Él estuvo allí frente a un león por la oración. Y aún así no dejó de orar. Y ese hombre oraba 3 veces al día. A veces oramos 5 minutos y ya, cuando nos acordamos. Y está bien, o sea, mejoremos, hay que mejorar, todos tenemos que mejorar. Nadie está aquí para señalar a nadie, pero hay que ser conscientes. Cada uno tiene que ser consciente en su intimidad y mejorar. Así oremos 8 horas. Así oremos 8 horas. Si oraste un día y no oras el resto de la semana, nada más fuiste efectivo en ese momento. La oración es cada momento, cada día. Cada momento y cada día. Buscad su rostro continuamente. Velad y orad. Retened lo bueno y desechad lo malo. Eso es en todo momento. Crea en ti esa intimidad y esa comunión con Dios en el trabajo, en la escuela, cuando sales a comprar un almacén, cuando vas a hacer súper, cuando estás visitando a tu tía, cuando estás visitando a tu abuela, cuando estás jugando fútbol, cuando estás jugando Nintendo. En todos los momentos ten presente la palabra de Dios. Y créeme que en el momento en que tú vas teniendo eso en tu mente, cosas grandes van a suceder en tu vida. Aunque no lo veas, van a suceder. Porque estás abriendo la puerta de los cielos, porque estás abriendo tu corazón y porque estás abriendo un espacio entre toda la basura del mundo con la presencia de Dios. Estás dando el lugar que Él se merece en tu vida. En ese momento, cuando no es tu momento de intimidad de oración, que tú es mi momento de oración, en la iglesia o en la mañanita, cuando me levanto. En ese momento, cuando tú estás afuera viviendo tu día a día cotidiano, teniendo en tu mente, mi Dios suplirá pues todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no me temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Todas las palabras que tú empieces a tener en tu mente, a vivirlas en ese momento, van a ser efectivas y vas a liberar. Vas a abrir una puerta del cielo para ti. Y vas a cerrar una puerta del enemigo para ti. Vas a seguir avanzando en este camino cada día. Que el Espíritu Santo repose sobre ti con sabiduría, con inteligencia, con temor de Jehová. Que el fruto del Espíritu prevalezca en ti con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Que tengas a través de la sabiduría del Espíritu Santo conceptos en tu vida como empatía, como integridad, como honestidad, como prudencia, como disciplina, como responsabilidad, como orden. Que esas palabras suenen en tu mente y vivas conforme a ellas. Vas a ser una persona más efectiva y tus oraciones van a ser más efectivas. Amén.
tenemos que asegurarnos que nuestras oraciones están en conformidad con la voluntad de Dios. Vamos a 1 de Juan 5, 14, 15. Primera de Juan 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, conforme a su voluntad. Orar en acuerdo con la voluntad de Dios es esencial en la oración, conforme a lo que Él querría, y poder ver la voluntad revelada de Dios a través de las Escrituras. Y si no sabemos para qué orar, Pablo nos recuerda que como hijos de Dios podemos depender del Espíritu Santo. Vamos a Romanos 8, 27. Audiovisual lo va a tener más rápido que yo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede los santos. Vamos al 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Es por medio del Espíritu Santo. Si le damos lugar al Espíritu Santo que se merece en nuestras vidas, que es nuestro guía, nuestro consolador, si no lo contristamos, lo dice la palabra, si no lo apagamos, lo dice la palabra, vamos a tener una oración efectiva. Empieza a entender quién es el Espíritu Santo, empieza a escudriñarlo por medio de su palabra, de la palabra de Dios que fue inspirada por Él. Vas a entender cosas y vas a vivir una oración efectiva. Que si Cristo vino a esta tierra fue por medio del Espíritu Santo. Que si Cristo vivió en esta tierra una vida en santidad fue por medio del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo en el principio se movía sobre la faz de las aguas. Que es el Espíritu Santo el que va a estar aquí contigo, guiándote en todo momento. Lleno del Espíritu Santo fue que Jesús fue al desierto y venció, cuando terminó su ayuno, venció a Satanás, lleno del Espíritu Santo. Pero todo eso lo vas a entender cuando leas la palabra, cuando la escudriñes, cuando tengas esa hambre y sed por conocer más de quién eres y de dónde vienes y a dónde vas. Amén. Además, la oración es algo que nosotros debemos hacer continuamente, como le mencionaba. Vamos a Lucas 18:1. Lucas 18:1 menciona: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Es ese buscar continuamente, es esa oración continua, constante, en tu mente, en tu corazón. En el momento en el que le das lugar a las cosas de Dios, el Espíritu Santo te va a recordar y va a venir a ti en esos momentos donde necesitas la palabra. Y eso te dice aquí, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, no solamente un día a la semana. Si estás empezando a orar, gloria a Dios, porque ya diste un paso. Diste el paso que dio Pedro en las aguas, diste el primer paso y lo diste, pero Pedro se hundió porque se desenfocó y se desorientó. No permitas que las situaciones de la vida te desenfoquen y te desorienten del propósito que estás trazando, de lo que estás buscando. No permitas que te hundas
Sigue enfocado. Y Pedro se hundió, está bien, pero ahí continúa la palabra de que regresó con Cristo a la barca. No dice que Cristo lo cargó, pero ahí te lo dejo para que lo busques. Sabiendo él nadar, era un pescador. A pesar de que se hundió, pudo haber nadado porque era un pescador y conocía, era su profesión. Pero ¿por qué se hundió y por qué necesitaba sentirse ahogarse y necesitaba? Porque dependía de Jesús. Porque él dio ese paso de fe y caminó sobre las aguas porque estaba puesto su mirada a quien tenía que estar. Y aún se hundió y su mirada estaba puesta en quien tenía que estar. Porque dependía de él. Y Jesús extendió su mano. Dependía de él en todo momento. Dependió de él en su momento firme y dependió de él en su momento de aflicción cuando se cayó y se hundió. Aunque te hundas, Cristo va a estar ahí para salvarte y levantarte. Si confías en él y aún mantienes tu mirada puesta en él. Amén. Otra parte, como les mencioné en la oración efectiva, de buscarla continuamente, de entrar a su presencia sin necesidad de pedir, tenemos que asegurarnos de que todos tenemos que ser limpios, de ser puros y confesar nuestros pecados. Confesar los pecados que hemos cometido es muy importante para tener una oración efectiva. Soltar esas cosas que tenemos en nuestro corazón que sabemos que no son correctas es hacer que tu oración sea efectiva. Reconociendo tus pecados, reconociendo tus fallas, reconociendo tus errores. Porque es así que el enemigo no va a tener poder sobre ti, señalarte a ti, que es algo que comentaba el pastor Joel en su prédica del miércoles. No va a tener legalidad sobre ti, porque tú vienes delante del trono de Dios y te limpias diciendo, esto hice esto. Límpiame, perdóname y me cubro con tu sangre. Ya entonces vas limpio hacia afuera y el enemigo no tiene que señalarte nada. Por eso es importante confesar lo que tienes en tu corazón, soltarlo ahí con Dios. Y en el momento en que lo sueltas, vamos atrás. El verbo es acción, accionar en cuanto a lo que soltaste. Si ya lo soltaste y se lo diste a Dios, no puedes volver al mes siguiente a soltar lo mismo. Entonces no está haciendo tu oración efectiva. Tienes que soltarlo y creer que lo estás soltando. Vivir que ya entendiste y ya sabes que eso se fue. Tienes que creerlo, tener fe en ello. Si hay algo que vuelves a Cristo, a los pies de Cristo, a tu oración, y lo sueltas más de 2, 3, 4, 5, 6 veces, algo no está bien. Tienes que tener fe y creer que la sangre de Cristo tiene poder, de que la sangre de Cristo te limpia, de que la sangre de Cristo te sana, de que la sangre de Cristo te restaura. Así te apartaras de Él. Así conociste de Él en algún tiempo y te fuiste y quieres regresar a los pies de Él, regresa. Él te ama y te va a aceptar. Porque Él no hace acepción de personas, Él te ama. Pero en el momento que tú regreses, confiesa tus pecados, confiesa todo lo que has hecho mal delante de Él, del trono de Él, en tu intimidad. Nadie tiene que escucharlo, solo tú y Él, en tu momento de intimidad. Pero cuando salgas de ahí, ten la convicción de que ya eres libre, de que ya eres santo, de que ya eres salvo. Y entiende de que existe la influencia, ya lo mencioné anteriormente, va a ser la influencia. Si es un lado donde tú flaqueas, tu lado débil, la influencia del enemigo va a venir por ahí. Pero ahí es donde está el concepto de armarte, en el momento de salir de la cobertura, tener la armadura por medio de la palabra. Es completo. Es completo. Si son 3 lo que dan testimonio en la tierra y 3 lo que dan testimonio en el cielo, no podemos hablar uno sin decir nada del otro. Todo está conectado y la oración con la fe, la palabra, Cristo, el Espíritu Santo, el Padre Celestial, todo es uno, todo está conectado. Y no podemos simplemente irnos por una línea de venir a la iglesia solamente y escuchar la palabra de Dios por 2 horas e irnos. La vida con Dios continúa en las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cada momento. No basta con simplemente venir, no basta con simplemente servir, no basta. Entonces, tenemos que entender esto.
Va todo conectado, la oración, con la palabra, con la sangre, con la fe. Y en medio de todo eso está el Espíritu Santo contigo, como se paseaba por las aguas. Él está allí. Y tienes que decirle: Espíritu Santo, reposa sobre mí. Reposa sobre mi vida. Espíritu Santo, enséñame cómo. Enséñame cómo avanzar. Enséñame cómo seguir. A no rendirme, a ser fuerte, a ser esforzado, a ser valiente. Enséñame cómo, Espíritu Santo, porque no sé. Enséñame cómo hacerlo. Y Él te va a enseñar, si crees en Él y si buscas en la palabra, si accionas. No solamente está en la oración, sino en accionar. Amén. También debemos asegurarnos de que no tenemos ningún pecado inconfeso en nuestros corazones cuando oramos, ya que sería un impedimento para la oración efectiva. Vamos a Isaías 59:2. ¿Lo tienen? Si lo tienen en la pantalla, dígame amén. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Repito eso. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y si tú sientes de que no has cometido ni un pecado, lastimosamente tengo que decirte de que somos pecados. Porque Adán y Eva pecaron y traemos eso en nuestro interior, en nuestra sangre, en nuestro cuerpo. Fuimos separados de Dios por medio de Él, de Adán. Pero vino Cristo con su sangre y nos restauró. Y podemos venir de nuevo al Padre. Así tú sientes que no hayas cometido ni un pecado y tú eres santo. Para tú acceder a una oración efectiva, para tener una vida efectiva, tienes que recibir a Cristo en tu vida. Tienes que ser limpiado con esa sangre para poder accesar al Padre Celestial. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Cristo. Entonces, entender de que tenemos que ser limpiados por Cristo, porque ya tenemos un pecado de nuestros antepasados. Y a eso súmale si ya conoces los pecados que tú has cometido, cosas que has hecho mal. Entonces, es lo que menciona esto acá. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es por medio de eso que tenemos que soltar nuestro pecado y venir a Él y decir: perdóname por nuestros pecados, perdóname por mis errores, perdóname por mis fallas. Perdóname, Padre, perdóname por cosas que aún no sé que hice. Perdóname por lo que mis padres han hecho, porque no sé lo que han hecho. Hay coberturas generacionales, hay cosas que vienen de generación en generación. Y hay cosas que tú no sabes que tienes. Pero todo eso puede ser pasado de página por medio de la sangre de Cristo. Y hay que entenderlo. No creer que eres santo y que no has hecho nada. Hay que reconocer que necesitamos de la sangre de Cristo para que nuestras oraciones sean efectivas, para que en el momento en que tú vayas a Dios puedas tener respuesta a esa oración. Otra barrera de la comunicación efectiva y la oración efectiva con Dios es orar por motivos equivocados y deseos egoístas. Vamos a Santiago 4:3. Gracias, Alfredo. Alfredo de pronto lo van a conocer. Ok, Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O sea, pedimos lo que queremos nosotros. Ya eso lo he mencionado. No es lo que nosotros queremos, es la voluntad de Dios. Amén. Y ese es un motivo por el cual las oraciones no son contestadas, no son efectivas. Entremos a la presencia de Dios simplemente porque lo amamos, porque Él nos amó.
porque parados en la brecha vamos a soltar bendiciones para nosotros y las personas que están alrededor nuestro, para nuestras familias. Si nuestras familias no lo hacen, hazlo tú y avanza con Cristo. Empieza a tener una oración efectiva con todos estos puntos que te he mencionado. Y seguramente el Espíritu Santo te dirá mucho más. La oración efectiva es una manera de fortalecer nuestra relación con nuestro Padre en el cielo. Cuando estudiamos y obedecemos su palabra y tratamos de complacerlo, el mismo Dios que hizo que el sol se detuviera por la oración de José nos invita a venir confiadamente al trono de la gracia y orar con la certeza de que Él extenderá su misericordia y gracia para ayudarnos en nuestro tiempo de necesidad, en nuestro tiempo de adversidad. Amén. Y cierro con esta palabra, cierro con esto. Y no sé si audiovisual vuelve a colocar Santiago 2:19. Reflexionemos en esta palabra tanto para nosotros como las personas que viven alrededor, con las personas que cotidianamente vivimos, con las personas que cotidianamente tratamos. No basta con simplemente decir que creo en Dios y sé que Él existe. No basta. No es suficiente. Así que te invito a que estas palabras entren a tu corazón por medio del Espíritu Santo, se lo pido, y que sean vida en ti. Vamos a orar. Gracias, Padre. Ahí donde usted está, este es un momento de intimidad, donde hay 2 y 3, ahí está Cristo. Y aquí vemos más de 3. Y Cristo está aquí. El Espíritu Santo está